Día Internacional para las Víctimas de la Tortura se ha generado hace varios años por parte de la comunidad internacional y tiene como objetivo principal, en primer lugar, recordar a la comunidad internacional que a pesar de que la tortura está proscripta y prohibida absolutamente desde hace siglos, lamentablemente se sigue practicando. Pero más importante todavía es enfocarse sobre las víctimas, porque además de insistir en la prohibición efectiva además, tenemos que reconocer que las víctimas merecen nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Bueno, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura es muy explícita en establecer la prohibición que ya mencioné y el carácter absoluto de la prohibición, pero también en las consecuencias que se derivan de esa prohibición y son consecuencias que implican también obligaciones internacionales de los Estados. La primera y principal es la obligación de investigar, procesar y castigar cada acto de tortura, aun cuando sean casos aislados. La segunda es la de ofrecer reparaciones a las víctimas de la tortura. La tercera es establecer procedimientos para que las declaraciones obtenidas bajo tortura no tengan efecto jurídico. Esa llamada regla de exclusión es de una importancia fundamental para la prevención de la tortura. Y por último, hay obligaciones de prevención más genéricas y algunas más. En primer lugar, la obligación, el deber de prevención genérico, pero también algunas formas más específicas de la prevención, como por ejemplo mantener bajo supervisión continua los procedimientos y prácticas de los órganos de seguridad, la de impartir conocimientos sobre derechos humanos y específicamente sobre la prohibición de la tortura a todos los cuerpos de seguridad y específicamente también a las instituciones encargadas de controlar a los cuerpos de seguridad, fiscales, jueces y también instituciones nacionales de derechos humanos. La reparación a las víctimas de la tortura depende, por supuesto, de la cultura jurídica y también de los recursos a disposición de los estados. Pero la reparación tiene que ser integral. En primer lugar, hay que reparar el hecho de la tortura y, si corresponde, también la detención arbitraria o ilegítima que lleva a la tortura. Seguir el principio de reparación integral, en el sentido de que tiene que haber reparaciones monetarias, sobre todo lo que implica la compensación por daño emergente y también por lucro cesante de la víctima de la tortura, pero también reparaciones del daño moral y de todas las consecuencias psicológicas y físicas que puedan haber resultado del acto de tortura. Y finalmente también la reparación que se llama en derecho internacional satisfacción, que es una reparación no monetaria, pero que implica reconocimiento por parte del Estado de que la persona ha sido torturada y que el Estado pide disculpas por eso y promete no hacerlo con respecto a otras personas. Estas formas de reparación están previstas en la Convención contra la Tortura y en la jurisprudencia de órganos internacionales, y cada una de ellas debe ser cumplida de buena fe y hasta el máximo de los recursos disponibles. Yo diría en primer lugar que un deber de prevención implica que en la capacitación de los entrevistadores e investigadores de crímenes se debe insistir en una metodología de entrevista que deja de lado por completo cualquier forma de coerción, es decir,
Es decir, no se pueden usar ni amenazas, ni lenguaje, eh, digamos, amenazante, ni tampoco ninguna forma de coerción, tanto psicológica como física. Y hay mecanismos de entrevistas que son mucho más eficaces, en el sentido de que llegan a la verdad con mucha más frecuencia y con más certeza que la brutalidad de la tortura. Esas formas, esas metodologías que en varios estados están en práctica, son parte de la ley incluso, deben ser adoptadas por todos los estados porque esa es una medida de prevención contra la tortura. Cuando el agente de la fuerza de seguridad sabe que hay un método más eficaz para llegar a la verdad, va a estar más capacitado y mejor preparado para cumplir la tarea policial en forma más, más eficaz. Pero además está inspirado esto en el respeto absoluto a todas las garantías y salvaguardias que el derecho procesal establece para prevenir contra la tortura. Entre ellos la regla de exclusión, pero también la prohibición de la detención arbitraria, la necesidad de reportar cada detención a través de la cadena de mando y a los organismos que correspondan. Todas esas medidas son medidas preventivas de la tortura. Por ejemplo, el registrar cada detención es una medida preventiva de la tortura que puede tener un efecto muy importante en el sentido de la erradicación de la tortura. Los principios se llaman principios de entrevistas eficaces en la investigación y en otras formas de obtención de información. Y se le han dado en llamar principios Mendes, aunque yo no los llamo así, porque el nombre es demasiado complicado y se necesita una forma de denominarlos que todos entendamos. Y la verdad es que mis colegas que me ayudaron a escribirlos me, me convencieron solamente por el hecho de que yo como relator contra la tortura había sugerido que necesitábamos un instrumento como este. Pero en la práctica es un instrumento que se puede decir que está adquiriendo rápidamente el carácter de instrumento jurídico no vinculante, o lo que a veces en inglés le llaman soft law, o sea, derecho blando, en el sentido de que no es un tratado y por lo tanto sus cláusulas no son inmediatamente obligatorias para los estados, pero sí que pueden ayudar a que los estados cumplan con normas que sí son obligatorias, como la prohibición de la tortura, todas las normas sobre trato decente y humanitario, y también todas las normas sobre debido proceso de ley. El instrumento lo único que hace es recoger prácticas que ya están bien establecidas y muy bien estudiadas, y por lo tanto, además de insistir en todas las salvaguardias que ya son parte del derecho internacional, de los derechos humanos, en términos de la prohibición de la tortura, pero también de las normas de debido proceso en el derecho penal, pero también recoge las mejores prácticas de países que en los últimos 20 o 30 años han adoptado protocolos de actuación sobre cómo se deben conducir estas entrevistas. Y en ese sentido, los principios están inspirados en la ciencia fundamentalmente, porque esto ha sido estudiado hasta el cansancio, y además, y además en la experiencia, porque eh, la entrevista conducida con estos principios está probadamente comprobado que es mucho más eficaz en la obtención de la colaboración de la gente, de las personas entrevistadas, con el quehacer policial y con el quehacer investigativo, y además porque preserva la investigación de cualquier nulidad que pueda darse en el proceso por vulnerar estos principios contra la tortura. Y por último, está inspirada, como digo, en investigaciones académicas
que ya tienen 30 o más años de antigüedad y que sustentan esta metodología que el documento de los principios simplemente destila en sus principios más fundamentales, pero que por supuesto los manuales de entrevistas pueden ser mucho más concretos. Pero los 6 principios que nosotros identificamos como fundamentales están siendo adoptados permanentemente en los últimos años, no solamente por resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos, sino también por adopciones que se han dado por parte de organismos que protegen contra la tortura a nivel regional y también a nivel universal. Yo creo que la sociedad civil tiene un papel muy importante en insistir en el cumplimiento de los principios de entrevistas eficaces, porque les da una herramienta muy útil para determinar cuándo se han violado y cuándo la violación de los principios conlleva en sí misma una violación de las obligaciones internacionales del Estado. Es decir, que se cae en la coerción y la tortura precisamente porque no se observan estos principios que son el estándar internacional mediante el cual se debe conducir una entrevista con fines investigativos. En eso la sociedad civil y también los órganos que existen en varios estados de supervisión y control, como las instituciones nacionales de derechos humanos, y también los tribunales y el Ministerio Público pueden valerse de este instrumento para determinar si efectivamente hay partes del proceso que deben ser anuladas por violar las obligaciones internacionales del Estado.